Buenas tardes, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más de Perlas de la Palabra. Espero que hayan tenido un día lunes lleno de bendiciones y si no, de todos modos, recuérdese que el Señor siempre está a favor de cada uno de nosotros y Él tiene control de todas las situaciones y todas las situaciones obran para bien de los que amamos a Dios. Y el día de hoy quiero compartir una perla en relación con ello, y un tema un poco más amplio de lo que acabo de mencionar, y es el tema del poder de la confianza en Dios. En Proverbios, en el capítulo 3, versículos del 6 al 12, la palabra de Dios nos habla al respecto, y dice así: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre a quien quiere. En los primeros 3 versículos se refieren precisamente a la confianza del Señor, y los otros 4 versículos restantes que están en el contexto se refieren a 2 áreas en las cuales a todos nos cuesta de alguna manera confiar plenamente en el Señor. Para comenzar, la palabra de Dios dice que lo reconozcamos en todos sus caminos, y Él enderezará nuestras veredas, enderezará nuestro caminar, es decir, todo aquello que se desvíe del propósito de Dios para nuestras vidas, Él lo va a enderezar. Todo aquello que nos quiera desviar del camino de sus bendiciones, Él lo va a enderezar. ¿Y cómo lo reconocemos en nuestros caminos? En primer lugar, la palabra de Dios nos recuerda en el Salmo 119, 105, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, es decir, es nuestra guía. Y por si ello fuera poco, el Señor a cada uno de nosotros que somos sus hijos, además del regalo de la salvación, nos ha dado el regalo del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y permanece con nosotros, para que todos los que somos hijos de Dios seamos guiados además por el Espíritu Santo, que nos va a guiar conforme a la palabra, recordándonos la palabra, enseñándola y también enseñándonos cómo ponerla en práctica en cada una de las circunstancias específicas de nuestra vida. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, además de por la palabra. Y por el otro lado, el Salmo 119, 59 nos habla de otro recurso que usa Dios para enderezar nuestros caminos. Y dice el salmista: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. La palabra era la plomada, el método que el salmista usaba para evaluar sus acciones de cada día y ver si habían estado alineadas a la palabra de Dios, y si no habían estado alineadas, para realinearlas. Y el resultado es que el Señor endereza nuestros caminos. Al enderezar nuestros caminos nos lleva por el camino de la obediencia a su palabra, y la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 28, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, que si nosotros obedecemos y ponemos por obra la palabra de Dios, entonces vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Y lo mismo refrenda Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y por el otro lado, la palabra también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, nos exhorta y nos enseña a que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo.
Y si notamos, dice, como hijos obedientes. Una característica de ser hijos es ser obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a la palabra, obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Y eso obviamente nos llevará a la santidad. En el versículo 7, también la palabra nos enseña algo que es muy importante. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué nos quiere decir con no seas sabio en tu propia opinión? Que no consideremos nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, que nos apartan de Dios normalmente, porque esos caminos conducen a muerte. Es lo mismo que nos enseña también nuestro Padre en la palabra en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8. Si nosotros confiamos en nosotros mismos o en los recursos de alguien más o en las cosas que tenemos a nuestra disposición para nuestros caminos, entonces seremos como una retama en el desierto, como un chiribisco en el desierto, sin frutos, sin hojas, sin productividad, etcétera. Pero si ponemos toda nuestra confianza en Dios, en su palabra y en la dirección del Espíritu Santo, entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará. El tener nuestra confianza en el Señor y no en nosotros mismos es lo que produce en nosotros una prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, no solo en el área económica, sino en todo, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones con los amigos, en nuestras actividades laborales, de estudio, etcétera. Y para mantenernos en ese apartarnos de nuestra propia opinión, la palabra también nos recuerda en este pasaje que temamos a Jehová, a Dios, y nos apartemos del mal. ¿Por qué? Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Por el otro lado, si el temor del Señor es el principio de la sabiduría, hay algo que es el final. Y el final es caminar en amor al Señor. ¿Por qué? Porque la sabiduría es caminar en la palabra de Dios, es practicar la palabra de Dios. Y Juan capítulo 14, versículo 15 dice que si amamos al Señor, vamos a cumplir sus mandamientos y el Espíritu Santo nos va a ayudar en ello. Así que no debemos perder el temor del Señor, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, pero también Dios es justo, Dios es verdadero, y la palabra de Dios nos dice, como lo vamos a ver un poco más adelante, que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Entonces, y por un lado y por el otro lado también la palabra del Señor nos recuerda que si bien es cierto, Dios es amor, misericordia, gracia, bondad, como lo hemos mencionado, también el Señor es fuego consumidor, es jabón de lavadores, y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso no lo dice la ley, o no lo dice el Antiguo Testamento, eso no lo dice el Nuevo Testamento para aquellos que piensen que porque estamos en el Nuevo Testamento ya no, el Antiguo Testamento no aplica, cuando la palabra nos enseña que sí. Pero el tema importante en este punto es que confiemos plenamente en el Señor y no en nosotros mismos, porque la plena confianza del Señor tiene el poder de la bendición, y de que todas las bendiciones del Señor vengan sobre nosotros. Si no obedecemos la palabra del Señor, aunque el Señor nos bendiga, las bendiciones van a caer en saco roto, como nos lo enseña también nuestro Padre en la palabra en Ageo, en el capítulo 1, cuando Él les dice a los israelitas que ellos sembraban mucho, pero cosechaban en saco roto.
porque desobedecían la palabra de Dios. Y notemos, dice, cosechaban mucho, o sea, el Señor los bendecía, pero esas bendiciones no les aprovechaban porque era como que las echaran en un saco roto y se iban hacia otro lado. Ellos no las podían disfrutar. E igual pasa con nosotros cuando en lugar de confiar en el Señor, confiamos en nosotros mismos. Y la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3, también nuestro Padre nos dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero necesitamos caminar en la palabra y en la dirección del Espíritu Santo para poder disfrutar plenamente de esas bendiciones que Él ya derramó sobre cada uno de nosotros. Y entonces una primera manifestación o una segunda manifestación del poder de la confianza en Dios, de la fe, de la confianza en Dios que se traduce en fe y la fe se traduce en obediencia, como nos enseña la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1, Hebreos capítulo 11, versículo 6 y Hebreos capítulo 11, versículo 8, es que el Señor va a enderezar nuestro camino. Vamos a caminar en los caminos del Señor, y si caminamos en los caminos del Señor, caminaremos en el bien. Por un lado. Por el otro lado, vamos a cosechar todas las bendiciones de Él para nuestras vidas. Y en Proverbios 3:8 también nos habla de otros dos beneficios. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y esto nos recuerda también lo que el Padre nos habla en el Salmo 32, versículos del 3 al 5, cuando a través del salmista escribe, mientras callé mi pecado, tu mano se agravó sobre mí, mis huesos se secaron, enfermedad física, y mi verdor se convirtió en sequedad. Pero confesé mis pecados, me alineé a tu voluntad y entonces fui dichoso y bienaventurado. Es lo que nos está diciendo en ese Salmo 32 y es lo mismo que nos dice acá en este pasaje de Proverbios 3:8, que será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. El caminar en la palabra de Dios, el caminar en la obediencia a la palabra de Dios, no solo es medicina para nuestros cuerpos, produce gozo, paz, paciencia y todo el fruto del Espíritu en nuestra alma, de tal manera que estamos plenos, completos en el Señor. A continuación de este poder de la confianza en el Señor, que ya hablamos de caminar en los caminos del Señor que hacen bien a nuestras vidas, en la obediencia que trae las bendiciones a nuestras vidas, en que será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos y para nuestra alma. También la palabra acá nos enseña dos áreas en las cuales nos es difícil confiar en el Señor, y una de ellas es: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nos está hablando de confiar en el área del dinero para con el Señor, de obedecer en cuanto a lo que el Señor nos instruye en su palabra de cómo administrar nuestro dinero, comenzando por la honra a Él, de honrarlo a Él con nuestros bienes. Y la palabra de Dios nos enseña que honramos al Señor con nuestros bienes cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando damos primicias. Y ni los diezmos, ni las ofrendas, ni las primicias son de la ley, son anteriores a la ley. Lo encontramos desde Génesis capítulo 2, desde Génesis capítulo 3 hasta Abraham, por ejemplo, y Abraham es 450 años antes de la ley, por lo tanto aplica a toda la humanidad. Honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos va a traer a nuestra provisión, a nuestras cuentas, a nuestra casa, abundancia. Y esto va en relación con lo que dice también la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 38.
Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y esto aplica para todo, no solamente para el dar dinero, sino también para todas las formas en las cuales honramos al Señor, comenzando por la obediencia a su palabra. Y la segunda, lo que nos está diciendo acá entonces es que confiemos en el Señor en cuanto a la cuestión económica, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. La palabra dice en el Salmo 23, versículo 1, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y volvemos a ver ahí la unidad entre la obediencia y la bendición. Porque el Señor Jesucristo nos aclara lo que es ser una oveja del Señor. Y en Juan capítulo 10, cuando habla del buen pastor, dice: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas oyen mi palabra y la obedecen. Y entonces todas nuestras necesidades serán suplidas en Él. Así que podemos confiar plenamente. Aparte, la palabra de Dios, además de lo que ya vimos que nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual, también la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos recuerda a nuestro Padre que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la siguiente área en la cual nos cuesta confiar en el Señor es cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos, cuando nos podemos estar topando con alguna adversidad o alguna situación molesta como consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados, de nuestros errores, etc. Dice que no menospreciemos el castigo del Señor ni nos fatiguemos de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Un aspecto de la bendición de Dios para con nosotros es que Él nos ama de tal manera, tan completamente, que Él no solo nos quiere bendecir, sino que también nos quiere formar. Y parte de la formación es que a veces tenemos que enfrentar, o no a veces, sino normalmente vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y el Señor va a usar esas cosas para nuestro bien. Cuando las cosas están caminando perfectamente con el Señor, de acuerdo a lo que nosotros estimamos que debería ser lo perfecto, entonces estamos bien con el Señor. Pero cuando el Señor, de alguna manera, permite las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros errores, de nuestros pecados, entonces ahí ya no nos gusta, cuando no nos está yendo tan bien, cuando la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que aunque estemos en situaciones de adversidad, Él va a usar todas esas circunstancias y todas esas situaciones para nuestro bien, de tal manera que aún la disciplina del Señor es para nuestro bien. Aunque en el momento no nos guste, dice nuestro Padre, eso no implica que en el futuro no traiga frutos apacibles de justicia. Entonces también debemos confiar en el Señor, no solamente cuando las cosas están resultando a nuestro gusto, sino aun cuando las cosas no sean a nuestro gusto, porque igualmente Dios va a usar las unas como las otras para formarnos y para llevarnos a otro nivel de madurez, de crecimiento y de relación con Él, y por ende también a otro nivel de bendición. Entonces, el poder de la confianza en el Señor, el poder de la fe, el poder de la obediencia, es que nuestros caminos van a ser agradables a Él, porque van a ser alineados a su voluntad, y la palabra de Dios dice que cuando nuestros caminos le son agradables al Señor, aún a nuestros enemigos los hace estar en paz con nosotros, por un lado. Por el otro lado, nos va a apartar del mal y va a ser medicina para nuestro cuerpo y va a ser refrigerio para nuestros huesos y obviamente también para nuestra alma. Y el Señor va a traer provisión abundante a nuestras vidas en todas las áreas, y aparte el Señor nos va a formar, nos va a transformar en esa imagen
de Cristo, que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, de circunstancia en circunstancia, aún aquellas negativas, en el carácter de Cristo. Y ser transformados al carácter de Cristo también es una bendición. Porque la palabra de Dios dice que si estamos en Cristo, estar en Cristo es la esperanza de gloria, y la esperanza de gloria significa la esperanza y la confianza en bendiciones, en protección, seguridad, identidad, provisión, sanidad, restauración, liberación y todos los beneficios que implica la gracia de Dios, todos los beneficios que implica el ser un hijo de Dios. Así que la conclusión de este pasaje es que necesitamos verdaderamente ejercer nuestra fe, confiar plenamente en el Señor en todas las circunstancias de nuestra vida, obedeciendo su palabra y obedeciendo la guianza del Espíritu Santo, y entonces en todas las cosas nos va a ir absolutamente bien. Necesitamos confiar plenamente en el Señor, y confiar plenamente en el Señor significa no solamente creer en Él, sino también creerle a Él, creer su palabra y establecer nuestra vida sobre el fundamento de la palabra, pararnos sobre la roca que es la palabra de Dios y establecer sobre esa roca, sobre la palabra, el fundamento de todas las áreas de nuestra vida. Así que le invito a que cada día crezcamos en que el fundamento de todas las áreas de nuestra vida esté en Cristo Jesús, para poder vivir vidas bendecidas, vidas plenas, vidas abundantes, vidas en prosperidad, vidas en victoria. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor le bendiga abundantemente, y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a conectar por este medio para otras perlas de la palabra. Y les recuerdo también que están a su disposición 2 recursos más, además de estas transmisiones por el Facebook. Está nuestra página de internet, que es www.reyesysacerdotes.net, donde hay infinidad de estudios y bosquejos y grabaciones para edificar nuestra fe. Aparte, también tenemos nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi 230, donde usted va a encontrar una infinidad también de enseñanzas en video para edificarnos, exhortarnos y consolarnos en nuestra fe. Bendiciones para cada uno, que tengan una linda noche, que el Señor guarde su sueño, reponga sus energías, y el día de mañana sea un día donde todo lo hagamos para la gloria de Dios y para bendición nuestra y de quienes están a nuestro alrededor. Les mando un abrazo para todos, que tengan una linda noche, y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana nuevamente.